Estoy de vuelta a mi ciudad, Habana, lugar de mis sueños, donde quedaron tatuados mis recuerdos de infancia, de una ciudad que prometía ser un paraíso donde todos respirarían el mismo aire, el mismo ambiente, igualdades de condiciones, prosperidad, educación gratuita, felicidad plena. Yo nací en esa isla donde se prometía un paraíso con hadas, madrinas, varitas, carruajes, un país futurístico, una galaxia de pura prosperidad, donde todo el mundo prometía amarse los unos a los otros y cooperar con el avance y la prosperidad nacional. El sol en mis recuerdos era más brillante en Habana, el cielo más azul, la temperatura perfecta, el calor humano inigualable, los valores familiares, los amigos de la infancia y las memorias talladas en cada esquina donde transité son recuerdos que quedarán tallados hasta la eternidad en mi corazón. Yo me fui de Cuba hace 24 años. Cuando yo era chiquita, mi mamá me llevaba con ella a la bodega. El camino a la bodega probablemente tenía que ser como unas 10 cuadras, aproximadamente es lo que es equivalente a una milla de distancia. La bodega estaba constituida por 3 edificios, la bodega principal, donde estaban los productos principales, la carnicería y la lechería. En mi memoria infantil, yo creía que recordaba que en la parte de la bodega habían estantes donde habían laterías rusas, productos liberados de la libreta. O sea, que no eran parte de la libreta, sino que lo ponían en la bodega de un modo liberado, le llamaban así, liberado, pero eso quería decir que te lo estaban dando también a un subsidio, a un precio bastante económico. Las laterías que estaban en los estantes eran desde atún, sardinas y vegetales, y todos eran productos rusos, que eran el único país que en realidad tenía un poco de convenio con Cuba en los años 80. Pues bueno, en los años 80, de la misma manera, si usted vivió en Cuba, usted podría recordar que también daban por la libreta cigarros, daban refrescos, caramelo, daban cervezas, daban cosas extras que hoy día no son parte de la libreta. La carne en aquel entonces llegaba cada 9 días a la bodega, si más no recuerdo. No era carne de res, pero sí había pollo, había picadillo, había pescado, y era cada 9 días y bien puntual. Hoy día las cosas han cambiado muchísimo en Cuba, inclusive los niños les quitan la leche después de los 7 años. Yo estoy haciéndole todos estos cuentos porque yo voy mucho a Cuba de vacaciones, y cada vez que regreso, todo el mundo me dice, ¿y cómo está la cosa en Cuba? ¿Cómo está la situación económica? ¿Qué te han contado la gente? Y la verdad que cuando uno va de turismo a Cuba, uno generalmente no se levanta en la mañana a coger la libreta y hacer los mandados del hogar donde tú vas, porque tú vas en un plan vacacional. Y posiblemente los familiares que están contigo te cuentan que hay problemas y ellos desean que tú les lleves igual a un mercado que es en dólares, donde hay más abundancia económica. Y tú pasas de vivir el día a día como lo vive un cubano. Pero en este viaje en particular quise hacer las cosas diferentes y decidí irme a La Habana y probar vivir como vive un cubano, caminar por las calles como lo haría un cubano, sin coger taxis, sin coger comodidades para trasladarme, y además me fui a la bodega para ver cuáles eran los productos que se estaban vendiendo en la bodega. La mayoría de los youtubers hoy día están haciendo videos en los mercados en dólares para mostrar cómo son estos mercados en dólares adentro. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que no entren a la bodega para enseñar lo que en realidad están viviendo los cubanos día a día? Y es que claro, en mi memoria, tú podías entrar en la bodega cuando eras chiquita, pero la realidad hoy día es que tú no entras a una bodega. Tú llegas a un lugar donde le llaman bodega, hay un señor detrás de un mostrador que te dice, a ver, ¿qué quieres? Si tú le muestras la libreta, y no es que tú te paseas dentro de una bodega, dentro de un mercado, para escoger cosas del estante, porque las cosas son racionalizadas y ya no existen estas cosas que yo le decía, estantes para coger productos rusos enlatados, que cuando yo era chiquita, pues ahí estaban. Y nada, no dilato más el video y les muestro las siguientes imágenes.
ya me puse nerviosa porque vamos a entrar ahora con la cámara escondida en la bodega. Así que ustedes calladitos para que no me delaten. Les cuento que el bodeguero se dio cuenta de que estaba grabando adentro y tuve que darle una explicación tremenda para que no me llamara la policía. Le dije, es que yo no soy de aquí de Cuba, me fui de muy chiquita y mis papás que querían saber cómo estaba la bodega y por eso grabé. No quise pedir permiso para no llamar la atención y vine con una cámara chiquita. No te enojes, vamos, que yo no es que soy de aquí. La libreta de abastecimiento cubana llegó a los hogares cubanos en 1963 en tiempos de una marcada escasez en la isla. Se implementó, según se explicaba por aquellos días, para racionalizar y garantizar los alimentos necesarios para cada cubano sin distinción de raza, edad o sexo. Es distribuida anualmente y tiene una página para cada mes. Se asigna por grupo familiar e incluye detalles sobre sus integrantes, así como sus nombres, apellidos, edad y si tiene necesidades de las llamadas dietas médicas. Para este último caso debe presentarse un certificado médico debidamente aprobado y constatado en las llamadas Oficinas de Control y Distribución de Abastecimiento, el OFICODA, donde se controla y regula la comercialización y entrega de los alimentos. Pero la realidad es que actualmente el uso de la libreta es bastante escaso. Una vez por mes, por ejemplo, un cubano puede adquirir 5 huevos al mes, un cuarto de libra de pollo, una libra de aceite o media libra de aceite al mes, 5 libras de arroz al mes, 10 onzas de frijoles negros mensual, una caja de fósforos mensuales y una vez por día un pan hecho de harina de muy mala calidad. Un paquete pequeño de café al mes con un paquete de media libra de azúcar blanca por persona y una libra de azúcar negra. Oigan eso. Cada 3 meses, 400 gramos de pasta y un paquete de sal. La cantidad de estos productos depende de la cantidad de consumidores inscritos en cada libreta. Para los niños hasta los 3 años se les garantiza 10 compotas de fruta y hasta los 7 se reciben 1 kilogramo de leche en polvo. Un jabón de baño que no hace espuma y entonces en la carnicería la libreta menciona carne, pescado y pollo. Se compra casi todo por un valor de 20 pesos cubanos, es decir, casi $1. Eso podría sonar muy bonito a los oídos de cualquiera que lo escuche, pero la realidad es que la bodega está más que todo ahí para que los consumidores consigan arroz de muy mala calidad, que no se ablanda y está lleno de piedras y gusanos, porque la proteína solo alcanza para 2 días al mes. ¿Y el resto del mes qué? Para sobrevivir los otros 20 días hay que acudir al mercado negro o a las llamadas tiendas en divisas, los cuales tampoco están abastecidas debidamente o los precios son imposibles frente a los actuales salarios. Eliminar la libreta de abastecimiento parece imposible sin antes garantizar una economía medianamente
equiparada, aumento de salarios y de las jubilaciones. Muchos ancianos tienen un retiro promedio de 225 pesos cubanos y necesitan un subsidio y hasta lo agradecen. Eso mantiene vivo mucha de la población cubana porque al menos tienen arroz para llevar a la mesa. En Cuba hay 11 millones de habitantes. Los 11 millones reciben ese subsidio nacional que mínimamente en arroz es traducido a 55 millones de libras de arroz a bajo costo. En el 2011, el que era presidente de Cuba, Raúl Castro, habló sobre la eliminación gradual de la libreta de abastecimiento, porque además de ser una carga insoportable para el Estado, desalienta el trabajo y genera ilegalidades. Escuchen bien, una carga para el Estado. Una población que no eligió ese sistema, que se lo impusieron, que por años nos negaban el permiso a salir de la isla, que aún hoy en día tienes que tener permiso para residir en otra provincia si eres del oriente o que no sea la provincia donde naciste. Una población que tiene retraso tecnológico, social y hasta mental. Un país que se quedó parado en el tiempo, que no tiene grandes logros de obras sociales y que cohíbe a los ciudadanos que tengan sueños personales, racionalizándoles desde la comida hasta los pensamientos. Ya saben entonces cómo están las cosas en la isla. Así está mi Habana. Y nada, luego vemos discursos desde la isla donde hablan de logros sociales, como si subsidiar al pueblo con el tema de la libreta fuese un logro nacional de una revolución que ha logrado algo increíble, como es darle comida casi gratis a su pueblo, una comida que no le llega ni a 5 días de subsidio. Y lo que es más increíble es que la mayoría del pueblo de Cuba está como muy agradecido por ese subsidio casi de pobreza que les están dando y se conforman y adoran a los dirigentes del país. Y es que nadie hace nada, nadie levanta la voz y nadie dice, es que bueno, 5 días de comida que me están dando gratis no van a comprar la felicidad mía como ser humano, y es que tenemos que hacer algo para cambiar la economía del país. Y entonces, no entiendo, las cosas en el país decididamente están muy mal y la gente no lo grita a voces.